Transferencia de calor en estado transitorio. Conducción transitoria. Resistencia interna considerable. Cuando se considera la variación de la temperatura, tanto con el tiempo como con la posición, en problemas unidimensionales, generalmente se tienen en cuenta la geometría de pared plana o placa infinita, el cilindro largo o cilindro infinito y la esfera. Placa infinita. Cuando la temperatura del sistema no solo depende del tiempo, sino también de la posición, la resistencia interna a la conducción no puede despreciarse. Esto sucede cuando se tienen números de Biot mayores que 0.1. Vamos a considerar una pared plana con un espesor 2L, que inicialmente se encuentra en una temperatura uniforme TI, en el instante T igual a 0. Esta pared se sumerge en un fluido a la temperatura T infinito y se expone a la transferencia de calor por convección desde ambos lados con un coeficiente de convección H. El largo y el ancho de la pared son grandes en relación con su espesor, de donde se puede considerar que la conducción del calor en esa pared es unidimensional. Asimismo, existe simetría térmica respecto al plano medio y como consecuencia la distribución de temperaturas debe ser simétrica respecto a ese plano medio. Entonces vamos a considerar una placa infinita cuando el largo y el ancho son muy grandes comparados con el espesor. Muy grande se refiere a un orden de días. Vamos entonces, a partir de la ecuación básica que gobierna la transferencia de calor en coordenadas cartesianas, para un sistema unidimensional. Debemos entonces plantear una condición inicial, ya que la ecuación anterior depende del tiempo. La condición inicial es la siguiente. La temperatura para cualquier posición en el instante t igual a 0 es igual a T sub i. Pero como la ecuación también depende de la posición, en este caso la posición x, hay que plantear unas condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera son las siguientes. En el plano central, en el plano medio, la derivada de la función temperatura con respecto a x es igual a 0. Matemáticamente eso corresponde a un máximo o un mínimo. Eso quiere decir que durante un calentamiento, lo último que se va a calentar es el centro, o sea que es un mínimo. Y durante un enfriamiento, lo último que se va a enfriar es el centro, o sea, un máximo. La otra condición de frontera que se plantea es respecto a las superficies. Allí se plantea que el calor transferido por conducción entre el centro y la superficie se iguala al calor transferido por convección entre la superficie y el fluido. Además de lo anterior, vamos a considerar las siguientes condiciones. Propiedades termofísicas constantes, no hay generación de calor, simetría térmica respecto al plano medio, temperatura inicial uniforme y coeficiente constante de convección. En la ecuación anterior aparece el término alfa. Alfa es la difusividad térmica. Es una propiedad física. A su vez es una combinación de una propiedad de transporte, como lo es la conductividad térmica, y dos propiedades termodinámicas, como lo son la densidad y el calor específico. El número de Biot, o coeficiente adimensional, que es una relación entre la resistencia a la conducción y la resistencia a la convección. En el caso de la pared plana es igual a H por la mitad del espesor sobre K. Aparece otro número adimensional, que es el número de Fourier, también conocido como tiempo adimensional. Y al igual que el número de Biot es una relación entre la velocidad de la conducción del calor y la velocidad del almacenamiento de la energía.
ese número de Fourier será igual a la difusividad térmica por el tiempo sobre la longitud característica al cuadrado, que es la mitad del espesor. La temperatura dimensional, θ sobre θ sub i, y la distancia dimensional desde el centro, x sobre L, siendo L la mitad del espesor y x la posición tomada desde el centro hasta el punto donde se desea hallar la temperatura. Aquí entonces θ es igual a t menos t infinito, θ sub i es igual a t inicial menos t infinito, θ sub 0 es igual a t sub 0 menos t infinito, siendo t sub 0 la temperatura en el centro del sistema, en el origen de coordenadas. Y Q sub 0 va a ser el calor máximo transferido para un instante inicial. A partir de la primera ley, Q sub 0 es igual a densidad por calor específico por volumen por T inicial menos T infinito. Q mayúscula, Q sub mayúscula en joules. La ecuación diferencial en derivadas parciales en forma dimensional dada, junto con sus condiciones de frontera e inicial, se puede resolver con la aplicación de varias técnicas analíticas y numéricas. Por ejemplo, el método de separación de variables desarrollado por Joseph Fourier, que se basa en el desarrollo de una función arbitraria en términos de series de Fourier, en donde identificamos una serie infinita de términos, siendo esta última ecuación la ecuación trascendente, que nos permite hallar las raíces lambda sub n. Esta última ecuación se conoce como ecuación característica, y sus raíces se llaman valores característicos o valores propios. En este caso, esta ecuación característica es implícita, y por lo tanto se necesita determinar numéricamente los valores característicos. La solución analítica obtenida anteriormente para la conducción transitoria unidimensional de calor en una pared plana comprende series infinitas y ecuaciones implícitas, las cuales son difíciles de evaluar. Por lo tanto, existe una motivación clara para simplificar las soluciones analíticas con el fin de presentar las soluciones en forma tabular o gráfica usando relaciones sencillas. Vamos a ver una alternativa que involucra una solución gráfica: el uso de los diagramas de Heisler. Los diagramas de Heisler son una representación de la solución aproximada para la distribución de la temperatura y el calor transferido. Cada geometría presenta un juego de 3 gráficas. La primera gráfica nos va a dar como información la variación de la temperatura adimensional en el centro del sistema. Esta es la primera gráfica. En el eje vertical, en la ordenada, vamos a encontrar la relación entre θ sub 0 y θ sub i, o sea, la temperatura adimensional. En el eje horizontal, en la abscisa, encontramos el número de Fourier, o sea, el tiempo dimensional. Y en las curvas vamos a encontrar el inverso del número de Biot. Conociendo 2 de estos parámetros, podemos hallar el tercero. Por ejemplo, si conocemos el tiempo, que está implícito en el número de Fourier, y conocemos el número de Biot, hallando su inverso, podemos hallar la temperatura dimensional. A partir de allí podemos hallar la temperatura del centro del sistema, conociendo la temperatura inicial. Y si conocemos la temperatura del centro del sistema, podemos hallar el tiempo despejándolo del número de Fourier. La segunda gráfica de Heisler nos presenta la variación de la temperatura dimensional en cualquier punto del sistema,
diferente del centro, pero con respecto al centro. En esta gráfica, en la vertical, en la ordenada, encontramos la temperatura dimensional, θ sobre θ sub 0. En la horizontal, en la abscisa, encontramos el inverso del número de Biot. Y en las curvas, vamos a encontrar la distancia dimensional, x sobre L, siendo x la posición y L la mitad del espesor de la placa. Entonces, para una posición determinada, podemos hallar la temperatura, conociendo la temperatura del centro del sistema. Con la tercera gráfica se puede hallar el calor transferido. En la vertical, en la ordenada, encontramos el parámetro Q sobre Q sub 0, llamado también Q sub I en ocasiones. En la abscisa, en la horizontal, encontramos el parámetro Biot al cuadrado por Fourier. Y en las curvas, el número de Biot. De esta manera, conociendo el número de Biot y el número de Fourier, hallando Q sub 0, podemos hallar Q, el calor transferido, un calor transferido en joules. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Considere una placa de acero de 20 centímetros de espesor a una temperatura inicial de 500 grados Celsius. La placa se expone repentinamente al aire ambiente, cuya temperatura es de 30 grados Celsius. Si el coeficiente de transferencia de calor por ambos lados de la placa es de 100 watts sobre metros cuadrados grados Celsius, calcule la temperatura a 2 centímetros de profundidad después de que transcurre una hora. Supóngase las propiedades físicas del acero siguientes. Conductividad térmica 54 watts sobre metros grados Celsius. Difusividad térmica 1,5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Bueno, en este ejercicio tenemos una placa de acero que está a una temperatura alta, 500 grados, y se expone a un fluido más frío, el aire ambiente, a 30 grados. Esta placa va a sufrir un enfriamiento a medida que entrega calor por convección al aire. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el modelo de estado transitorio que debemos considerar. Para ello, calculamos el número de Biot, H por L sobre K, siendo L la mitad del espesor de la placa, o sea, 10 centímetros. Cuando hacemos el cálculo del número de Biot, obtenemos un valor que es 0,185, que obviamente es mayor que 0,1, nuestro valor de referencia. Es decir, que no puede despreciarse la resistencia interna a la conducción. No se puede usar la ecuación, sino que hay que resolver el ejercicio usando las gráficas de Heisler, por ejemplo, teniendo en cuenta que la temperatura va a depender tanto del tiempo como de la posición. Hallamos el inverso del número de Biot, igual a 5.4, es un parámetro que se requiere para hacer uso de las gráficas. Calculamos el número de Fourier como difusividad térmica por el tiempo sobre la longitud característica al cuadrado. El tiempo corresponde a una hora, lo tomamos en segundos. Reemplazamos y obtenemos que el número de Fourier es igual a 5,4. A partir de la gráfica 1, entonces, con el inverso del número de Biot y el número de Fourier, podemos leer la temperatura dimensional, que nos da aproximadamente un valor de 0,4 en la vertical. De allí conocemos la temperatura inicial, que es 500 grados. Y conocemos la temperatura ambiente, que es 30 grados. Podemos despejar de allí la temperatura del centro del sistema, que corresponde a 218 grados Celsius. Bueno, esta no es
la respuesta a nuestro ejercicio. Se nos está preguntando por la temperatura a 2 centímetros de profundidad. Bueno, se nos está preguntando por una temperatura diferente a la temperatura del centro, hay que hacer uso de la segunda gráfica. Pero entonces, para ello, debimos haber encontrado la temperatura del centro, porque la segunda gráfica depende de la solución del centro. Entonces, para la segunda gráfica requerimos del inverso del número de Biot que ya habíamos calculado anteriormente. Hallamos la distancia dimensional desde el centro, que nos da 0,8, siendo L la mitad del espesor, o sea, 10 centímetros, y X la posición tomada desde el centro hasta el punto donde se quiere hallar la temperatura. Si nos están diciendo que queremos hallar la temperatura a 2 centímetros de profundidad, la distancia desde el centro hasta ese punto será 8 centímetros. O sea que esa distancia dimensional es 0,8. Con estos dos valores, yéndonos a la segunda gráfica de Heisler para placas, hacemos una lectura de la temperatura dimensional de 0,95. Entonces, en esta relación ya conocemos T sub 0, de ahí la importancia de hallar con anterioridad T sub 0. Y conocemos T infinito, que es 30 grados Celsius. Despejamos la temperatura, que es igual a 208,6 grados Celsius. Esta es la temperatura de la placa a 2 centímetros de profundidad después de que ha transcurrido una hora. El análisis del proceso transitorio para el caso de un cilindro infinito o una esfera de radio R sub 0 con una temperatura inicial uniforme TI que se expone a un medio convectivo cuya temperatura esté infinito a través de un coeficiente de transferencia de calor H es muy similar al que se presentó con anterioridad para el caso de una placa infinita. La suposición del cilindro infinito, es decir, un cilindro con conducción radial solamente, es válida para cilindros en donde la relación entre la longitud y su radio es mayor que 10 aproximadamente. En el caso del cilindro, tendría que plantearse la ecuación diferencial en derivadas parciales respectiva, teniendo en cuenta el caso unidimensional, con las respectivas condiciones de frontera y condición inicial. A partir de ello, teniendo en cuenta que el número de Biot es igual a h por la longitud característica, que es el radio del cilindro, R sub 0 sobre K, el número de Fourier, que es igual a la difusividad térmica por el tiempo sobre el radio del cilindro al cuadrado, y la distancia adimensional es igual a R sobre R sub 0, donde R sub 0 es el radio del cilindro y R es la posición radial en donde se quiere hallar la temperatura, la distancia desde el centro hasta el punto en donde se quiere hallar la temperatura. La solución corresponde también a una expansión en series infinitas, en series de Fourier. La ecuación que tenemos allí. A partir de la temperatura dimensional θ asterisco, puede hallarse la temperatura. En esta ecuación aparecen los términos J sub 0 y J sub 1, que corresponden a funciones de Bessel de orden 0 y orden 1 respectivamente. El término lambda sub n hace referencia a las raíces de la ecuación trascendente, una ecuación implícita. Para el cilindro infinito, también se tiene la posibilidad de tener una solución gráfica. Tres gráficas de Heisler que funcionan de la misma manera que para el caso de la placa infinita. La primera gráfica para encontrar soluciones de temperatura para el centro del sistema. La segunda gráfica para encontrar soluciones de temperatura para una posición diferente del centro, pero con respecto al centro. Y la tercera gráfica para encontrar soluciones al calor transferido. En el caso de la esfera,
También tendríamos que plantear la ecuación diferencial en derivadas parciales respectivas, teniendo en cuenta el caso unidimensional, con las condiciones de frontera y la condición inicial correspondiente. En ello tenemos en cuenta el número de Biot, el número de Fourier y la distancia dimensional, que corresponde a las mismas expresiones que para el caso del cilindro. La longitud característica para la esfera también es el radio, R sub 0. La solución, al igual que para la placa infinita y el cilindro infinito, es una expresión en términos de series infinitas, donde la ecuación trascendente es esta que tenemos allí, siendo lambda sub n las raíces de esa ecuación. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Una barra cilíndrica de acero inoxidable muy larga y de 20 centímetros de diámetro se encuentra a una temperatura de 980 grados Celsius. Se sumerge repentinamente en un baño de aceite cuya temperatura es de 40 grados Celsius. Se estima que el coeficiente promedio de transferencia de calor es de 565 watts sobre metros cuadrados grados Celsius. Calcule el tiempo necesario para que el centro de la barra alcance una temperatura de 260 grados Celsius. Las propiedades del acero inoxidable son conductividad térmica 16,3 watts sobre metros grados Celsius, densidad 7817 kilogramos por metro cúbico, calor específico 0,46 kilojoules sobre kilogramos grados Celsius, difusividad térmica 0,444 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. En la primera línea del enunciado se nos dice que es una barra de acero inoxidable muy larga. Esa información nos dice que se trata de un cilindro infinito, que la longitud es mucho mayor que el radio. Para saber si es aplicable el modelo de estado transitorio inicial, con resistencia interna despreciable, o si la resistencia interna es considerable, calculamos el número de Biot. El número de Biot es igual a H por el radio sobre K. Haciendo los reemplazos correspondientes, encontramos que el número de Biot es 3,466, un número mayor que 0,1. Eso quiere decir que la resistencia interna a la conducción es considerable. Se presentarán perfiles de temperatura en el interior, un perfil de temperaturas radial en este caso. Procedemos a solucionar el problema utilizando los gráficos de Heisler, teniendo en cuenta que va a ocurrir un enfriamiento, un tratamiento térmico, es lo que se le está haciendo a esta pieza de acero inoxidable, un enfriamiento rápido. Calculamos el inverso del número de Biot, 0,289, parámetro que necesitamos para usar las gráficas de Heisler. En este caso, no calculamos el número de Fourier porque el número de Fourier depende del tiempo. Y el tiempo es lo que necesitamos hallar. Pero podemos calcular la temperatura dimensional, esta relación de diferencias de temperatura, donde la temperatura del centro va a ser 260 grados Celsius, la temperatura inicial 980 grados Celsius y la temperatura del fluido 40 grados Celsius. El fluido es aceite. Esto nos da 0,234. Con estos dos parámetros, yendo a la primera gráfica de Heisler para cilindros, hallamos que el número de Fourier en la horizontal es 0,53. A partir del valor de la difusividad térmica y del radio del cilindro, podemos encontrar el tiempo. El tiempo es igual a 1194 segundos despejado de allí, aproximadamente igual a 0,33 horas. Este es el tiempo requerido para que el centro del cilindro se enfríe
hasta una temperatura de 260 grados Celsius.